Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Saludo con mucho gusto a todos los asistentes de este auditorio Alberto Guevara y a todos los que nos ven, nos escuchan a través del internet en la página de la Facultad de Medicina. Seguimos con esta serie de entrevistas, con esta serie de programas de ritmos y rumbos del sector salud. Y hoy realmente estamos muy contentos de recibir al doctor Jaime Sepúlveda. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros, para hablar justamente del periodo del sexenio del presidente Carlos Salinas, particularmente dentro de la Secretaría de Salud, que estuvo al frente de un mexicano de excepción, que desgraciadamente no nos puede acompañar el día de hoy, del doctor Jesús Kumate, a quien todos queremos, todos respetamos y sobre todo admiramos por el trabajo que ha hecho a favor de la salud de los mexicanos, particularmente a favor de los niños de este país. Si ustedes me lo permiten, vamos a ver un video de la vida del doctor Jesús Kumate para poder empezar con una semblanza también del doctor Sepúlveda y con la entrevista. Adelante, por favor. Las olas del mar que vienen a cantar para ti, diciendo así: Mazatlán. Jesús Kumate nació el 12 de noviembre de 1924 en Mazatlán, Sinaloa. Es hijo de un inmigrante japonés y de una mujer mexicana. Su padre era un comerciante próspero que trabajaba de sol a sol, y su madre era maestra. Cuando tenía apenas 12 años, su padre le hizo una encomienda justo antes de morir. Hijo, tú tienes que pagarle a este país lo que yo le debo. El doctor platica que cuando era niño, durante los veranos, en el rancho donde vivían, veía que pasaba gente del pueblo con pequeñas cajitas blancas, y todos decían: ahí va un angelito al cielo. Todos los días pasaban angelitos al cielo. Desde ese entonces le parecía injusto que por falta de atención médica los niños se murieran de enfermedades tan fáciles de curar como la diarrea. Ingresó a la Academia Militar con el objetivo de estudiar medicina y su vocación lo llevó a pediatría, pues desde que era estudiante su pasión fueron los niños. Se recibió como médico cirujano en 1946 de la Escuela Médico Militar. Para Kumate, la felicidad es un momento genuino que se expresa y vive frente a la sonrisa de un niño. Trabajó durante 28 años en el hospital infantil. Kumate asegura que fue a través de los niños que pudo conocer a fondo a su país. Un día, un niño que daban de alta se le echó de rodillas y le dijo: no quiero irme del hospital. Aquí me bañan, me dan leche, arroz y hasta me peinan. En ese momento, asegura, me cayó el 20. Entendí bien que algo andaba mal en nuestro país. Tiempo después, empezó a ocupar cargos con los cuales finalmente pudo trabajar, de sol a sol como su padre, orientando sus tareas a cumplir su encomienda. Primero fue director del Hospital Infantil de México, luego subsecretario de Salud, y después como cabeza de la Secretaría de 1988 a 1994, Kumate fue un decidido impulsor de programas preventivos. Se erradicó el sarampión en el país, se logró la eliminación del polio virus salvaje, se controló la poliomielitis y la epidemia de cólera que llegó a México en los años 90. Se redujo radicalmente la mortalidad infantil por la diarrea. Además, instituyó la vacunación universal para todos los niños mexicanos. En México y en el mundo, el doctor Jesús Kumate es sinónimo de prevención y vacunación infantil.
Su visión de la política de salud en México siempre ha sido muy clara. Tomar las riendas de la salud debe ser una política de Estado. El Estado debe asumir lo que le compete y jamás traducir y reducir su obligación a dar limosnas. Fue presidente de la Organización Mundial de la Salud, es miembro del Colegio Nacional y de la UNICEF. Ha publicado 367 artículos y 19 libros. Y entre una lista impresionante de preseas destacan la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, la Legión de Honor de Francia, el Orden al Mérito de Italia, la Orden del Tesoro Sagrado de Japón, el país natal de su padre. Y el más reciente, un premio especial a su trayectoria y aportación al IMSS de manos del presidente de la República. Desde hace 10 años es presidente de la Fundación IMSS y a sus 90 años es un hombre madrugador. A las 9 de la mañana está en su oficina, donde junto a un equipo de 10 colaboradores dirige la fundación a su cargo. Actualmente encabeza los programas de apoyo a la lactancia materna, lucha contra el cáncer de mama y prevención del embarazo en adolescentes. Frente al encargo de su padre, el doctor Kumate, a sus 90 años, expresa que esta encomienda ha sido el motor de su vida y asegura que aún no la ha cumplido al 100%. ¿Cuál es tu encomienda por México? Agradezco a la Fundación IMSS, a su secretaria ejecutiva, no solo la ayuda que nos ha dado a lo largo de la vida, sino en particular en este momento la entrevista de la vida del sexenio que ocupó el cargo de secretario de Salud, el doctor Kumate. Muchas gracias a la secretaria ejecutiva, a Pati Guerra, por estar con nosotros hoy y por la ayuda para la presentación de este video. También agradezco a los funcionarios del IMSS que nos acompañan, a los ex colaboradores del propio doctor Kumate. Todos ustedes, sean ustedes bienvenidos. Antes de dar la palabra al doctor Sepúlveda, quisiera yo leer brevemente una semblanza del doctor Jaime Sepúlveda Amor. El doctor Jaime Sepúlveda es director ejecutivo del Instituto de Ciencias Globales de la Salud de la Universidad de California en San Francisco. Anteriormente, fue director del Programa de Salud Global de la Fundación Bill y Melinda Gates. Jaime Sepúlveda ocupó durante más de 20 años diversos puestos de la salud de alto nivel en el gobierno federal mexicano. De 2003 a 2006 fue coordinador comisionado de los Institutos Nacionales de Salud de México. También fue director general del Instituto Nacional de Salud Pública y decano de la Escuela Nacional de Salud Pública. Además de su amplia experiencia en la investigación, el doctor Sepúlveda cuenta con una gran experiencia en la implementación de programas efectivos en salud. Fue director general de epidemiología y posteriormente subsecretario de salud, justamente en el periodo que hoy nos convoca. Y diseñó el programa de vacunación universal en México. Con él se logró eliminar la poliomielitis, el sarampión y la difteria, aumentando más del doble la cobertura de inmunización infantil en un periodo de 2 años. Asimismo, modernizó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y fundó el Consejo Nacional de la Prevención y Control del SIDA, CONACIDA. Sepúlveda además es médico cirujano por esta Universidad Nacional Autónoma de México, tiene 3 posgrados en la Escuela de Salud Pública de Harvard, es miembro del Instituto de Medicina y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y miembro también de la Academia Nacional de Medicina de México. Doctor Sepúlveda Jaime, bienvenido a la Facultad de Medicina. Muchas gracias, señor director. Es un verdadero privilegio y alta responsabilidad estar aquí haciendo memoria de los años del doctor Jesús Kumate como secretario de Salud. Muchas gracias por la invitación. Entrando al tema, doctor Sepúlveda, entrando a la vida del doctor Kumate en este periodo, a sus logros, a su vida, tú ya trabajabas muy de cerca con él, siendo el doctor Kumate subsecretario. ¿Cómo es ese momento? El que fue presidente de México, el licenciado Salinas, era secretario de Programación y Presupuesto, el doctor Kumate era subsecretario de Salud.
imagino que la relación era natural de trabajo. Imagino que trabajar con el doctor Comate siendo un médico militar con esa formación, con lo que escuchamos en el video, ha sido una persona muy estricta. ¿Cómo vives tú primero la relación con él y luego cómo llega él a ser secretario de Salud? Bueno, si me permites, haciendo un poco una relación cronológica de cómo y cuándo conocí al maestro Comate. Me tocó entrar a la Facultad de Medicina en el año de 1973. Y al hacer la clínica de infectología en Centro Médico Nacional, en el Hospital de Pediatría, donde Ana Carolina hizo su carrera, llevamos como libro de texto el manual de infectología, con Gonzalo Gutiérrez y con Jesús Comate como instructores. Y la verdad es que los estudiantes les teníamos pánico, porque tanto Gonzalo como el maestro Comate pues eran muy estrictos. Entonces, ese espléndido libro de infectología que nos sirvió como texto fue el primer contacto. Poco después me uní con Julio Frenk a un proyecto en la Secretaría de Programación y Presupuesto para desarrollar un sistema nacional de información para el sector salud. Y el maestro Comate, quien recién había publicado su libro, que es un libro fantástico, La Salud de los Mexicanos, publicado por el Colegio Nacional, era asesor del proyecto. Entonces ahí ya convivimos mucho más. Me hizo una carta de recomendación para ir a Harvard con el maestro Thomas Weller, y al regreso, al hacer mi tesis de doctorado aquí, ya el doctor Guillermo Sobrón había nombrado al doctor Comate como coordinador general de los Institutos Nacionales de Salud, que fue la primera vez que se reunieron los institutos bajo una coordinación. Y el maestro Comate tuvo la gentileza de invitarme como coordinador adjunto. En marzo de 85, Soberón hace subsecretario al doctor Comate y me invita a mí como director general de epidemiología. Entonces fueron 12 años de trabajar bajo sus órdenes de una manera pues muy intensa, muy cercana, y es mucho lo que aprendí del maestro en esos años. La segunda pregunta que haces, ¿cómo es que llegó él a secretario? ¿Cómo fue que fue invitado a coordinar el Programa Nacional de Salud una vez que Salinas de Gortari fue ya como presidente electo, que lo invita a hacer el programa? Yo creo que esto deriva de la interacción que hubo en salud, Comate como subsecretario, Salinas de Gortari ya como secretario de Programación y Presupuesto, y los grandes avances que se dieron en esas épocas en materia de salud. Salinas de Gortari le ha tenido siempre un profundo respeto al maestro Comate por sus conocimientos, por su cultura, por su sabiduría. Entonces, aunque no venía de una formación política como tal, sino como un gran técnico, un gran académico y además una figura reconocidísima, miembro del Colegio Nacional, fue que le dio la oportunidad de hacer el Programa Nacional de Salud, y cuando se lo presentó, yo estaba presente, recuerdo perfectamente, ahí en la calle de Cracovia, donde el presidente electo tenía su sede, hizo la presentación al maestro Comate y en ese momento se le confirmó prácticamente como el próximo secretario. Eso sucede en un México que tenía ya 1988, 87, debe haber sido 88, cuando es nombrado secretario el doctor Comate. México tenía 90 millones de habitantes. Así es. Y México en ese momento se morían 100,000 niños antes de los 5 años. En el caso particular de la Secretaría de Salud, veníamos de un sexenio con el doctor Soberón al frente, donde transformó las grandes instituciones, donde crea el derecho a la protección a la salud, y donde viene todo un programa de descentralización, donde platicamos hace una semana con el doctor Soberón justamente,
descentralizan 14 de los estados de la República. Cuando llega Kumate a la Secretaría de Salud, ¿qué retos enfrenta como secretario? ¿Y por qué algo que se venía, que parecería que hubiera sido natural continuar, digamos, con la descentralización, por qué no se continúa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esto tiene que ver con la diferencia de la administración anterior y en la que Jesús Kumate entra como secretario. En la administración anterior de la Madrid, la descentralización era un programa central y prioritario. Y Soberón logró llevar la descentralización hasta 14 estados. No llegó más adelante la descentralización porque el entonces director del IMSS se opuso de manera tajante a ese proceso. Y aún con todo el apoyo del presidente de la Madrid, solamente se llegaron a descentralizar 14 estados. Eso con toda la fuerza que traía Soberón, que incluso tuvo la oportunidad de nombrar a los directores médicos del ISSSTE y del IMSS. Cuando llega Kumate como secretario, no llega con la misma fuerza política con la que había llegado Soberón en su administración anterior. De hecho, la primera noticia al tomar posesión es que se reducían de 3 subsecretarías a 2. Y lo que hizo sabiamente el maestro Kumate fue evitar una confrontación directa con el director del IMSS, Ricardo García Sáenz, que continuó como director en la administración del presidente Salinas, y decidió llevar la fiesta en paz y más bien dedicarse a proyectos de salud pública y a otros muchos proyectos que emprendió, y la descentralización tuvo, digamos, una pausa en la administración del doctor Kumate. Pero un dato que puede ser interesante ligado a más el proceso de descentralización y que se refiere a la infraestructura. Es una anécdota porque en el programa de salud que había propuesto originalmente el doctor Kumate, había un rubro que era moratoria a la construcción de hospitales. Pero resulta que esa moratoria se fue a la basura, porque el presidente Salinas, en todas sus giras, con los presidentes municipales y con los gobernadores, pues todos le pedían un hospital para la capital del estado, para el municipio tal o cual. Entonces, bajo esa presión, la verdad es que lo de la moratoria pasó a segundo término y se construyeron en la administración del doctor Kumate 120 hospitales generales. Uno, por cierto, en Mazatlán, como no iba a ser. Pero además, esto es un hospital cada 18 días, y algo así como 2.400 unidades de salud, una diaria prácticamente. Y súmenle a eso el Instituto Nacional de Rehabilitación, que también fue un legado del maestro Kumate. Entonces, la reflexión aquí es, la descentralización era absolutamente necesaria, indispensable en un país de 90 millones de habitantes para ese entonces, y tiene muchas cosas positivas, pero también ha tenido algunos problemas. Por ejemplo, al descentralizarse el presupuesto, no solo los recursos humanos, y al descentralizarse algunas de las responsabilidades regulatorias, se incurrió en algunos problemas, como que distintos estados hicieran licitaciones de medicamentos y vacunas. Vacunas en algunos casos que tenían distinta formulación, distinto esquema de vacunación, en rotavirus, por ejemplo, o medicamentos que, por ejemplo, para enfermedad de Chagas, se compraban de un tipo para un estado y de otro tipo para otro. Entonces, la descentralización también lleva algunos problemas. En el caso del Seguro Popular, por decir otro ejemplo, pues eso ha sido
un fondo discrecional que los gobernadores han manejado a su antojo. De manera que con todos los puntos positivos de la descentralización, hay que pensar también qué es lo que se debe centralizar, compras consolidadas, por ejemplo, y qué es lo que se debe descentralizar. Aprovechando, Jaime, que entraste a este tema y quiero regresar más adelante justamente al tema de vacunación, al tema de salud infantil, de lo que se avanzó en ese sexenio, pero mencionaste dos cosas muy importantes. Una, el crecimiento que hubo a nivel hospitalario, además de lo que mencionaste, se reconstruyó el Centro Médico Nacional, se reconstruyó el 20 de noviembre, cualquier cantidad de hospitales maternos, infantiles, acorde a la política que llevó el secretario Comate en su momento. Y mencionabas tú estas 2.400 y tantas unidades médicas que se crearon. Casi todas fueron de IMSS, hoy Prospera, de IMSS Solidaridad en ese momento, que iba contrario justamente a lo que tú mencionabas en relación a la descentralización. Era centralizar, porque sigue siendo, hasta hoy día, sigue siendo el IMSS la institución que desde el nivel central, desde Reforma, ¿no?, maneja la salud, yo creo que bastante bien, por cierto, de esas comunidades de 12 o 15 millones de mexicanos hoy día en el país. ¿Cómo hacer después de todo esto que hemos visto desde hace 35 años con el doctor Soberón a hoy día? Tú mencionabas el Seguro Popular. ¿Qué hacer con IMSS Prospera hoy día? IMSS Prospera de alguna manera compite con el Seguro Popular. La diferencia es que se maneja desde el nivel central, el IMSS Prospera, y Seguro Popular, como tú bien dices, se maneja en algunos casos, bueno, en todos los casos, desde el nivel local, por los gobernadores o por el secretario de salud de los estados o por el REPS de cada uno de los estados. A juicio tuyo, ¿qué habría que hacer con esos dos esquemas que parecerían competir con la misma población? Se me antoja que esto ya escapa un poco a el análisis de la administración del doctor Comate. ¿Qué diría el doctor Comate ante esta pregunta? Yo creo que él veía las ventajas de tener un sistema centralizado como IMSS Progresa, IMSS Oportunidades, IMSS Prospera. Ha cambiado el nombre, pero lo que es muy recuperable es que la política de Estado ha continuado y ha habido continuidad y ha funcionado muy bien. Entonces, en tanto no se logre un sistema de salud verdaderamente unificado, esto es la realidad que tenemos, y el Seguro Popular fue la única forma alcanzable en ese momento. Me parece una idea brillante que necesitaría quizás mejor implementación para alcanzar a esa enorme cantidad de mexicanos que no tenían ningún tipo de seguridad. Entonces, por lo pronto, tendrán que seguir funcionando como sistemas paralelos. En algún momento, espero que logremos contar con un sistema más racional, más eficiente y más unificado. Hasta te lo preguntaba, yo creo que sí tiene relación, justamente por el crecimiento que tuvo en ese momento IMSS Solidaridad en relación, digamos, contraria a lo que venía haciendo el doctor Soberón en ese sentido de descentralización que ya explicaste. Volvamos al sexenio del doctor Comate al frente de la Secretaría. Ya decíamos que se morían 100,000 niños menores de 5 años por año en ese momento. Y solo 1 de cada 5 niños en esos años, en ese periodo, en el medio rural, alcanzaba el peso y talla que debería alcanzar. ¿Qué es lo que sucede? Y es por todos conocido y reconocido el trabajo que se hizo en el sexenio para el apoyo de la niñez mexicana. ¿Cómo ustedes visualizan, cómo desarrollan, cómo analizan y cómo implementan al final con mucho éxito esta política a favor de la infancia de México? Bueno, esto incluso antecede a el momento en el que Comate llega como secretario, porque desde que fue nombrado coordinador de los Institutos Nacionales de Salud en diciembre de 1982, empezó con un programa nacional de rehidratación oral que le encargó al doctor Felipe Mota y que llevó suero oral
sales de rehidratación oral, que se sabía ya que era la medida más costo efectiva para evitar la muerte por diarreas en niños pequeños, lo llevó a un nivel nacional. Y eso entonces creo que fue una de las primeras intervenciones a gran escala que permitió empezar a reducir la mortalidad infantil y preescolar. Pero ya como subsecretario tuvo muchas otras medidas. Empezó en 1985 con los Días Nacionales de Vacunación, y la historia es que invitaron al doctor Kumate a la OPS a una reunión importante en donde todos los países del continente se comprometieron a la eliminación del poliovirus salvaje para 1990. Y el doctor Kumate, como subsecretario, adquirió el compromiso. México cumplirá. Y como militar, ¿qué era? Pues empezamos a trabajar, pero en serio, al día siguiente de su regreso, porque se dice fácil, pero vacunar a 11 millones de niños en un solo día implica una organización logística sin precedentes. Desde adquirir la vacuna, cadena de frío, vehículos, capacitación de personal y llegar pues a las 100,000 comunidades que hay en nuestro país con menos de 100 habitantes, no había precedente en la historia de la salubridad de nuestro país. Una empresa mucho más compleja, por ejemplo, que una votación electoral, con casillas electorales, porque hay más puestos de vacunación que casillas electorales. Y esto, pues una secretaría, ¿Vacuna por vacuna? una secretaría con pocos recursos implicó una labor de persuasión enorme, 800,000 voluntarios para tener en un solo día a los niños vacunados. Pemex regaló la gasolina, los taxistas transportaban a las enfermeras gratuitamente. Fue una verdadera movilización nacional y eso nos dejó una experiencia muy rica. De los 11 millones se pudieron vacunar a 10 en ciertas zonas, como esto era enero de 1986, en zonas de Chihuahua, la Sierra Tarahumara con fríos de menos 20, no se alcanzó. Entonces ya modificamos después días nacionales de vacunación con un enfoque más regional. Pero bueno, el hecho es que para octubre de 1990, la transmisión de poliovirus salvaje en México se había eliminado. Como decía el maestro Kumate, rayando el caballo, pero cumplimos. Esa fue otra medida que contribuyó a disminuir la mortalidad. Pero además, con la experiencia de días nacionales de vacunación, nos fuimos después a las semanas nacionales de vacunación y a la implementación de otras medidas, porque ya fue suplementación con vitamina A, albendazol, sales de rehidratación, educación materna. Entonces ya fue un paquete de intervenciones costo efectivas, lo que hicieron que la caída de la mortalidad infantil y preescolar fuera la mayor que se haya registrado. Y eso tuvo como ganancia en esperanza de vida al nacer en México cerca de 4 años. Enfrentaron sin duda muchos problemas y muchos retos en esta administración, en este sexenio. Uno de ellos era la falta de información. La información en salud, que es tan importante para analizar, para la toma de decisiones, no estaba sistematizada, no se reunía, y por lo tanto las decisiones que se tomaban no tenían a veces un sustento. ¿Qué se hizo en ese sentido durante el sexenio? Bueno, el primer encargo que me hizo el maestro Kumate en esa época, cuando llegó como subsecretario todavía en 1985, fue crear un sistema de encuestas nacionales de salud, porque bien decía, la información administrativa no es confiable. Necesitamos llegar a los hogares y recabar información directamente de las personas en las viviendas. Y ese fue el primer encargo. El segundo fue
hay que mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica, sobre todo para aquellas enfermedades que más nos interesan. Entonces, para poliomielitis, hay que hacer un sistema de vigilancia de parálisis flácida aguda. Para cólera, hay que hacer hisopos de MUR, medios de cultivo y entrenamiento de personal para poder aislar el vibrio cólere. En paludismo, hay que hacer examen de gota gruesa de laminillas, 100% de las positivas, 10% de las negativas. En fin, él tenía claridad absoluta de cuáles eran las deficiencias de información en salud que él como tomador de decisiones necesitaba. Pero fue muy claro, con prioridades específicas: paludismo, sarampión, diarreas, cólera, enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, fue un sistema de vigilancia de alta calidad, pero muy claramente definida hacia las prioridades que él había marcado. Y es lo que ahora se llama evidencia para la toma de decisiones. Bueno, pues todavía no existía el concepto, pero él lo tenía muy claro. Porque vigilancia epidemiológica, en su definición más breve, es información para la acción. Y él lo que necesitaba era buena información, y creo que con la red de laboratorios, el INDRE, que le cambió al Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, el famoso ISET, le cambió no solo el nombre, sino la función de ser un instituto de investigación a ser un instituto de apoyo para la vigilancia epidemiológica. Esa fue una transformación muy importante. Y luego la creación de una red de laboratorios estatales de salud pública, también para descentralizar la vigilancia epidemiológica con apoyo de laboratorios de calidad. Digamos, la vigilancia epidemiológica es una antes y después del doctor Comate. En este sentido, y justamente por aquí está ante nosotros el doctor Olaiz, enfrentan ustedes, el doctor Comate, enfrentan la epidemia de cólera. ¿Cómo viven ese momento que fue tan importante para el país? Bueno, la epidemia de cólera apareció en el hemisferio en 1991, en Perú, en enero de 1991, después de casi 100 años de no haber habido casos de cólera en el hemisferio occidental. Entonces, cuando llegó, y lo hizo con una gran fuerza en Perú, inevitablemente sabíamos que iba a llegar a México. El doctor Comate dio instrucciones de que montáramos un sistema de vigilancia en puertos, en fronteras, en aeropuertos, lugares en donde suponíamos, quizás ingenuamente, que iba a llegar el vibrio cólere con pasajeros. Bueno, en efecto, en Tapachula, en los aeropuertos, en Veracruz, en todos los lugares en donde suponíamos podía llegar, montamos laboratorios con gente entrenada, claramente preparada para identificar diarrea severa en adultos de ciertas características. Es un dato centinela de cólera. Bueno, pues resulta que llegó por el lugar donde menos nos hubiéramos esperado. Nos reportaron de Toluca el aislamiento de vibrio cólera de un adulto mayor que venía de la Sierra Morena, en los altos del Estado de México, en la frontera con Guerrero. ¿Y cómo llegó ahí? Entonces, el pueblo de San Miguel Totolmaloya, que es en donde tuvo su origen el primer caso, fue el lugar en donde llegaron narcotraficantes de Colombia en pistas clandestinas, y pues ahí contaminaron el río de San Miguel, y de ahí la población empezó a enfermar.
cercamos San Miguel Totolmaloya con policía, ejército, clorinamos el río y suponíamos ingenuamente que lograríamos aislar en ese lugar la epidemia. Al poco tiempo empezaron a surgir brotes por todos lados y esa experiencia nos enseñó a ser un poco más humildes, entender que la epidemiología del cólera y de otras enfermedades, ahora el Zika, es mucho más compleja de lo que suponíamos y que llevó años y años de mucho trabajo lograr su control. Pero hay cosas que paradójicamente resultaron muy positivas. Hay muchas otras enfermedades infecciosas que producen diarrea, Shigella, Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, hay muchos otros organismos rotavirus, pero esos no importaban. Fue hasta que fue el término cólera que entonces sí se prestó atención. En ese momento México estaba por firmar NAFTA y estaba por entrar a la OECD y el presidente Salinas dijo no, cólera se asocia con pobreza y nosotros ya vamos a entrar al club de los ricos. Entonces le dio instrucciones a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional del Agua que trabajáramos muy juntos y que no reparáramos en gastos. Bueno, pues se invirtieron $1,000 millones en el año 1991-92 para controlar con lo que se llamaba el programa de agua limpia. Y se hizo una labor fantástica que nos ayudó paradójicamente a controlar muchas otras enfermedades diarreicas, de manera que el cólera dentro de todo tuvo sus ventajas para nuestro país. Claro, porque hubo un aumento en la disponibilidad de agua clorada, ¿no? También hubo un esfuerzo importante en el drenaje de las poblaciones, lo que trajo esa disminución en la morbilidad y la mortalidad, desde luego, por diarreas y este tema particular del cólera. Mencionábamos al inicio tu participación en particular en ese sexenio, en CONACYDA. Cuando se crea CONACYDA, el SIDA se descubre y nos cae, digamos, como población del mundo, nos cae en el sexenio anterior a México, pero es justamente en el sexenio del doctor Cumate donde se le pone un foco particular y tú estás al frente de CONACYDA. ¿Cómo se vive ese momento al interior de la Secretaría de Salud con Cumate al frente? Bueno, un poco de historia también. El primer caso de SIDA en México fue identificado en el Instituto Nacional de la Nutrición en 1983. Cuando el doctor Cumate y yo llegamos como subsecretario y director de epidemiología en 85, yo le propuse la creación de un Consejo Nacional para la prevención del SIDA. Él estaba muy interesado de este retrovirus que tenía características muy peculiares, su transmisión por vía sexual, su transmisión por sangre, y tuvo ese interés desde el punto de vista científico. Pero en honor de la verdad, Germán, fue el doctor Guillermo Soberón el que tomó en su administración el tema de SIDA con un gran interés personal. Y entonces fue curioso que CONACYDA reportaba directamente al secretario, el presidente del consejo era el doctor Soberón, y fue cuando se tuvo mayor apoyo para las campañas. En la administración del doctor Cumate se continuaron las campañas, pero ya no con el impulso y con el nivel de interés que le había puesto el secretario anterior. Y esto tenía que ver con que, por fortuna, ya para entonces el tema de VIH-Sida había tenido una presencia pública muy importante, con campañas, con distribución de condones, con la eliminación de la transmisión por sangre, que esa fue también una modificación a la ley
General de Salud para proscribir el comercio con sangre. Entonces, las grandes acciones ya se habían emprendido desde la administración anterior y en la administración del doctor Kumate se le dio continuidad. ¿Qué impacto tuvo? El impacto es que México es, con la excepción de Cuba, uno de los países con menor prevalencia de VIH en la población. Ahora bien, lo que se pudo hacer muy bien en términos de prevención, ahora hay que asegurarnos que en términos de tratamiento también se tenga un impacto semejante. Y la verdad de las cosas es que la mortalidad por VIH-Sida en México no ha tenido la caída que ha tenido en prácticamente el resto del mundo. ¿Por qué, a pesar de tener antirretrovirales gratuitos y con distribución amplia, no se ha logrado ese impacto en la mortalidad? Yo creo que esta es una pregunta pendiente que habría que examinar más a fondo. Un par de preguntas más, Jaime, antes de darle la palabra al público con algunos de los cuestionamientos que seguramente te quisieran hacer. Y aprovechando aquí la presencia del doctor Urbina, que por aquí lo vi a Manuel, aquí está el doctor Urbina. En este sexenio se le dio un impulso muy importante a la planificación familiar. Disminuyó el promedio de hijos por familia, hubo un esfuerzo nacional muy grande comandado de la Secretaría de Salud. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué vislumbraron ustedes? Bueno, en efecto, el programa de planificación familiar que tuvo orígenes en el Seguro Social muy anteriores al arribo del doctor Kumate a la Secretaría, tuvo un gran impacto y un gran éxito. Y médicos y demógrafos como Manuel Urbina y muchos otros le dedicaron una gran pasión al programa con muchísimo éxito. La reducción de la tasa de fecundidad en México es realmente notable. Y el doctor Kumate en su programa nacional tenía la reducción de la tasa de fecundidad como uno de los objetivos centrales y le dio todo el apoyo, incluso con encuestas para medir con mayor precisión cuáles eran los niveles y tendencias de la tasa de fecundidad. Y esto es algo que además el presidente Salinas también revisaba periódicamente en las giras y en los comités de salud. Este era un tema muy central en la administración y el doctor Kumate fue un gran impulsor de la planificación familiar en este país, siempre con respeto, por supuesto, a los derechos de la mujer. Hoy día, Jaime, diriges el Centro de Salud Global de la Universidad de California. Siendo secretario el doctor Kumate, en el último año de la administración, se firmó el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, que tú mencionabas hace unos minutos. Y se pensó que esto de alguna manera iba a aprovecharse, digamos, para vincular más a los dos países desde el punto de vista de intercambio de profesionales en su momento, intercambio de estudiantes, de movilidad. Y hoy ya lo que tenemos es un intercambio de enfermedades, no solo entre México y Estados Unidos, sino en el mundo, en la parte, desde el punto de vista global. Relacionando esta firma del Tratado de Libre Comercio con la función que hoy tienes, ¿hacia dónde vamos en ese sentido de la salud global y cómo influyó o no el tratado en ese sentido? Bueno, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se firma a finales del 93, si la memoria no me falla, siendo Bill Clinton presidente en Estados Unidos. Y realmente el impacto que ha tenido en la producción, en el desarrollo económico, en la generación de empleo en los tres países, no tiene precedente. Ha sido una ganancia colectiva para los tres países, fomentando comercio
y creando riqueza para los 3 países. Cuando veo al payaso del candidato Trump y sus títeres republicanos tratando de eliminar algo que ha creado tanta riqueza, me entra una gran indignación. Pero por fortuna creo que eso quedará en breve superado. ¿Qué impacto tuvo NAFTA en salud directamente? Yo creo que esto es una pregunta muy válida de investigación y que no tenemos una buena respuesta. Parte del interés original es que pudiera haber incluso una portabilidad de seguro, que pudiera haber intercambio de profesionales. Esto no se ha dado y es, creo, una asignatura pendiente y es algo que habrá que trabajar ahora con la nueva presidenta Hillary Clinton y con el primer ministro Trudeau, que por fortuna son gente inteligente y razonable. Gracias, Jaime. Para finalizar las preguntas de un servidor, ¿cuál crees tú que fue la principal aportación del doctor Kumate a la salud de este país? Indudablemente es la salud pública. Todos los secretarios de salud, y por fortuna desde Guillermo Soberón hasta la fecha hemos tenido grandes secretarios de salud. Cada uno le ha dado su giro y le ha impreso su sello, pero hay una continuidad de políticas de Estado y ha habido titulares de la Secretaría de Integridad Personal, conocimientos técnicos y una vocación de servicio. Entonces, a cada secretario se le podrá marcar su principal aportación, que importan desde reformas estructurales hasta la parte más operativa. Y el legado del maestro Kumate es en haber dado a la salud pública un enorme impulso. Y cito algunos ejemplos. Paludismo. Cuando llegó como subsecretario Kumate en 1985, había 180,000 casos de paludismo en centros turísticos, en zonas petroleras, en las costas, con un gran detrimento para la salud y creciendo. Lo que hizo Kumate desde el día que llegó como subsecretario, juntas todos los martes con un equipo y midiendo cómo se lograba un impacto. ¿Cuántos casos de paludismo hay en México el año pasado? 499. Ya no hay paludismo en México para los fines prácticos. Eso se dice fácil, pero eso es obra de Jesús Kumate. Enfermedades prevenibles por vacunación, bueno, ya hablamos de poliomielitis, ya hablamos de sarampión, difteria, hasta incluso rabia humana, también eso se eliminó gracias al doctor Kumate. Todo el sistema de vigilancia epidemiológica, de encuestas nacionales de salud, laboratorios, obra de Jesús Kumate. Pero pues, los datos más duros son los indicadores de salud. ¿Cómo aumentó la esperanza de vida en ese sexenio? Pues nunca antes había aumentado a la tasa de crecimiento que tuvo durante los 12 años, digamos, que Jesús Kumate estuvo como funcionario de salud, como subsecretario, como secretario. Porque hay que sumarlos. Llegó ya con un impulso fuerte por los años que venía de coordinador, de subsecretario y secretario. La mortalidad preescolar e infantil nunca había tenido un descenso como el que lo tuvo en esos 12 años. De manera que legítimamente a Jesús Kumate se le podría denominar como el protector de la niñez de México. No solamente Jesús Kumate es un gran investigador, un gran funcionario,
sino también es un gran mexicano. Y eso es algo de lo que todos debemos sentirnos muy orgullosos, todos los que trabajamos de cerca con él, pero también hay una deuda de gratitud de todos los niños de México para el doctor Jesús Comate. Muchas gracias, Jaime. Si me lo permites, pasamos a un periodo de preguntas del público asistente. Si nos pudieran prender la luz, por favor, y pasar alguno de los micrófonos. Claro que sí, doctora, permítanme un segundo. Ahí viene Si se pueden nada más identificar, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor Felipe Mota. Yo quería, pues, antes que nada, felicitar al señor director de la Facultad de Medicina por esta iniciativa y felicitar a Jaime Sepúlveda por esta maravillosa presentación de lo que fue para nosotros el doctor Jesús Comate. Y desde luego yo quería hacer la pregunta, ya que va a tomar la palabra el doctor Urbina, hacérsela antes de que tome la palabra. Una de las cosas que nos impresionaron más con la disminución de las muertes en niños menores de 5 años a consecuencia de la deshidratación por diarrea, con el impulso de la hidratación oral, que entre paréntesis en cifras, pues se venían muriendo alrededor de 26,000 muertos menores de 5 años de edad por diarrea, y con el Programa Nacional de Control de Enfermedades Diarreicas se logró bajar a menos de 1,000 muertes por año. O sea, 25,000 muertes anuales se han venido evitando con la hidratación oral. Pero, ¿qué es lo que propuso él? Él propuso que se siguiera adelante, porque esto, y es lo que quiero que Urbina o me lo avale o me lo niegue, disminuía el número de embarazos. O sea, al morir menos niños, los padres tenían menos propensión a aumentar el número de nacimientos. No sé esto si se haya estudiado muy bien, pero creo que esa impresión nos dejó también, y ese impacto positivo. Pero el otro impacto es que Jesús Comate nos hizo ver la importancia de la capacitación para estos programas nacionales. Y la capacitación de los médicos la hicimos en el Hospital Infantil de México, los traíamos de todas las partes de la República, vinieron inclusive del extranjero, de varios países centro y sudamericano. Y ahora yo quería poner el comercial. Estamos tratando de hacer como una herencia del doctor Comate, un programa, yo diría que parecido, en cuidados paliativos para niños. En el Hospital Infantil, en donde pensamos que la mejor forma de expandir los cuidados paliativos en niños es que el mismo médico tratante se capacite para guiar los cuidados paliativos, y de preferencia en el hogar, que no queden niños con enfermedades no curables, hospitalizados, con grandes gastos, no solo para la institución, sino también para los familiares, y gran sufrimiento y mala calidad de vida, tanto para el niño como para los familiares. Entonces esto a base de capacitación de los médicos, a base de capacitación de los familiares, para que puedan llevar a cabo los cuidados paliativos en el hogar, con ayuda del primer nivel de atención, capacitar también a los médicos del primer nivel de atención, para que con visitas domiciliarias, que ya se está haciendo o tratamos de impulsar en el Distrito Federal, para que ellos nos ayuden con este programa, que puede ser también un programa, un legado indirecto de las enseñanzas que nos dejó el doctor Jesús Comate. No sé qué pienses al respecto. Muchas gracias, doctor Felipe Mota. Primero, que conste que cuando hice alusión al programa de rehidratación oral, no estaba yo al tanto que estaba el doctor Mota aquí presente, de manera que fue legítimo mi comentario. En cuanto a la mayor sobrevivencia infantil y preescolar, al disminuir la mortalidad, es un fenómeno muy bien estudiado. Es parte de lo que se conoce como la transición demográfica, y esto se observó en Europa, principalmente en Francia, desde mitades del siglo XVIII. Una condición para la disminución de la fecundidad
tiene que ver con la disminución de la mortalidad, y en todos los casos es una caída de la mortalidad infantil y preescolar lo que precede a una disminución en la tasa de fecundidad. Entonces sí están muy relacionados, y esto pues porque las madres, los padres, al ver que los niños sobreviven, tienen un menor incentivo a tener una mayor procreación. De manera que eso está muy bien estudiado, y desde luego fue un efecto indirecto para disminuir la fecundidad, que hoy en día tiene tasas comparables a las del resto de los países de la OECD. De manera que muchas gracias por su pregunta, y lo de la capacitación estoy enteramente de acuerdo. Con la experiencia derivada del hospital infantil, creo que se puede llevar esta capacitación a muchos otros programas, como el caso de la rehidratación oral. Muchas gracias, Jaime. ¿Alguien más, doctora, por favor? Gracias, muy amable. Soy Carmen Fernández, soy directora general de los Centros de Integración Juvenil. Bueno, el doctor Kumate, una de las áreas que impulsó muchísimo en este país es la prevención y el tratamiento de las adicciones. Desde que era subsecretario y como secretario y después como presidente de los Centros de Integración Juvenil, pues impulsó muchísimos estos programas. Él estableció el Consejo Nacional contra las Adicciones, impulsó la primera encuesta nacional contra las adicciones, le dio seguimiento, le dio presupuesto. Como dice el doctor Sepúlveda, pues estableció esos datos epidemiológicos, el darles mucho seguimiento para la toma de decisiones. Fue el primero tal vez en impulsar el ver el problema de las adicciones como un problema de salud pública, con una regionalización clara en el país dependiendo de la epidemiología. Y bueno, tuvimos el placer, hemos tenido la cercanía del doctor Kumate, el honor de trabajar con él, y nos instruyó en muchísimas cosas a todo el equipo de los Centros de Integración Juvenil, entre ellos pues justamente la investigación y la formación de recursos humanos especializados. Él nos instruyó a publicar muchas de la investigación que no se publicaba en revistas indexadas. Actualmente ya se tienen revistas indexadas en habla hispana, es la primera en adicciones en habla hispana que él impulsó, se reparte en toda Latinoamérica. Y en materia de formación de recursos humanos especializados, pues siempre nos hizo ver que ninguna currícula de prácticamente ninguna profesión en aquel entonces había el tema de las adicciones, la materia de las adicciones, el módulo de adicciones. Nos impulsó a estar ofertando, ampliar en diversas universidades del país. Ya tenemos convenios con 450, introducir el tema de las adicciones. Se pudo establecer la especialidad en adicciones, que va a la 12ª generación, precisamente el doctor Cacho nos ayudó en mucho de eso. Actualmente se está haciendo toda la tramitología y completar esta especialidad para que sea especialidad médica. Ya, doctor Fajardo, existen estudiantes en servicio social haciendo su servicio social en los centros de integración juvenil. El doctor Kumate, siendo secretario, nos apoyó mucho el crecimiento, eran 50 centros. Terminando su gestión como secretario, aceptó ser presidente de los Centros de Integración Juvenil, la invitación del patronato en ese entonces de la señora Kena Moreno, y de 95 para acá pues ya son 117 centros de atención a adicciones que contamos por la parte de los Centros de Integración Juvenil. Él dejó a cargo de la presidencia ejecutiva al doctor Roberto Tapia, que también ha incursionado muchísimo en el tema. Yo creo que lo que existe hoy en materia de prevención, de tratamiento, de investigación, le impulsó muchísimo a través del Instituto Nacional de Psiquiatría la investigación en el tema. Pues lo que existe hoy por hoy, toda la plataforma de atención en adicciones, se la debemos al doctor Jesús Kumate Rodríguez. No sé cómo lo vea, doctor. Gracias, doctora. Bueno, desde luego, yo también soy un admirador de la obra de los Centros de Integración Juvenil, y la señora Kena Moreno y el doctor Kumate, me consta, tuvieron desde hace muchos años una gran amistad personal y un apoyo por parte del doctor Kumate a los centros de una manera notable. Y la mejor prueba es que al terminar de ser secretario aceptó ser presidente del consejo.
de administración de los centros de integración, de manera que creo que ayudó a poner en la agenda política y en el radar epidemiológico el problema de las adicciones en nuestro país. Y eso se necesita la voluntad política y la figura de un secretario que visible y explícitamente apoya esto como un problema de salud pública que necesita ser controlado. De manera que estoy de acuerdo con su comentario. Gracias, Jaime. El doctor Urbina quería hacer una pregunta, un comentario. Gracias. Bueno, también unirme a la felicitación, no solo por el tema que se ha abordado y el personaje con quien los que tuvimos la oportunidad de trabajar, pues nos hace recordar etapas de nuestra formación muy importantes y además el haber compartido con Jaime parte de esas etapas importantes. Solamente quiero mencionar una anécdota que se vincula mucho con el tema que se tocó aquí, tanto de la planificación familiar como de estas grandes campañas que se dieron en el país. Y Jaime lo va a recordar muy bien porque cuando el doctor Kumate era subsecretario, y acertadamente lo mencionó, era una persona muy estricta, muy ordenada, y él escribía sus discursos a mano, o sea, no los dictaba, él los escribía, después se pasaban, cosa que nos sorprendía mucho. Pero hago esta referencia porque con el tema específico de la planificación familiar, él jugó un papel también importante. Jaime lo debe recordar, cuando el doctor Kumate es secretario, solamente sobrevivimos 3 directores generales, Jaime Sepúlveda, el doctor Mario Lieberman y un servidor. Y hablo de sobrevivencia porque siempre hay una modificación de las estructuras, pero en el caso de la importancia que le daba la planificación familiar, fue por el doctor Kumate que el presidente Salinas hace la propuesta para que yo forme parte del Consejo Nacional de Población, y fui secretario general del Consejo Nacional de Población por el doctor Kumate, quien dijo, si hay que continuar, ya no es en salud porque hemos avanzado, necesitamos darle otra proyección, y quiero hacer pues ese reconocimiento al maestro Kumate, que tuvo esa visión de poder fortalecer las acciones de salud con otras que se vinculan, como se ha mencionado aquí, cuando él se dio cuenta que se seguían muriendo los niños a pesar del tratamiento y que eran estos determinantes sociales que nos están afectando por la sobrepoblación, que aún todavía tenemos 2.3 millones de nacimientos cada año, que es un denominador que no debemos perder de vista, porque es lo que seguirá afectando en el futuro. Y gracias por la oportunidad. Felicidades, Jaime, por esta buena semblanza. Gracias. ¿Vi una mano levantada ya, Sebastián? Por favor. Y don Leobardo Ruiz, claro que sí. Bueno, hola, yo soy Sebastián, soy médico pasante. Y bueno, lo que más me llamó la atención fue esta historia fantástica de la vacunación, acerca de cómo se hizo el programa para evitar el brote de cólera. No, el brote, pues. Y nada más quisiera saber si como que esos programas que empezaron hace 20 años, y qué implementación o qué se sigue haciendo hoy en día. Porque yo estoy trabajando en una comunidad rural en Chiapas, y yo estuve 3 meses sin ningún tipo de vacunación, y hasta el momento donde yo tuve que, reportamos una familia que le dio tos ferina, en ese momento ya se hace la brigada, y ya la semana que entra afortunadamente va a ir una brigada donde se va a completar esquemas, donde se van a hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces estoy seguro que en ese entonces fue fantástico todo esto de que habla de que los taxistas apoyaron, de que la gente fue muy solidaria. Pues después de 20 años se pierde o se oxida todo este ímpetu, ¿no? Entonces, quisiera saber, desde su punto de vista, qué se está haciendo, se está reformando. Estas semanas nacionales de vacunación siguen siendo tan eficientes, tan efectivas como fueron en ese entonces. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo, en primer término, debo decir que llevo 10 años viviendo fuera del país y quiero ser muy prudente al decir que no conozco realmente cómo se encuentran los programas hoy en día en México, pero creo que dijiste algo muy, muy sabio. ¿Cómo mantener ese espíritu de emoción por un proyecto
a lo largo del tiempo. Y bueno, es la naturaleza humana, creo, que no se logra continuar con ese mismo nivel de pasión, algo que tenía una meta muy específica. El doctor Kumate le prometió al presidente Salinas que para el 12 de octubre de 1992, que era una fecha histórica porque se cumplirían el quinto centenario del descubrimiento de América o el redescubrimiento de dos mundos. Entonces, el haber marcado una fecha temporal, para tal fecha tenemos que tener más del 90% de los niños con todas las vacunas, y ese fue el lema: todos los niños, todas las vacunas. Y el principio filosófico rector fue equidad inmunológica. Y permítanme un paréntesis. Este concepto de equidad inmunológica, que ahora se habla tanto de equidad en salud, en nuestras vidas creo que no vamos a tener un ejemplo de equidad en salud como es equidad inmunológica. Todos los niños igualmente protegidos con anticuerpos para todos los microbios prevenibles por vacunas. Y ese concepto filosófico, principio rector, fue lo que logró emocionar desde el presidente de la República, a los gobernadores y a todos los actores sociales que se sumaron al programa de vacunación universal. Y el 12 de octubre llegamos, porque el doctor Kumate dijo: le entrego, señor presidente, mi renuncia si no cumplimos. Bueno, cumplió, se alcanzó. Pero mantener ese nivel es lo que muchas veces cuesta trabajo, con cambios de administración, con cambios de prioridades, y cuando se ha tenido tanto éxito, si ya no hay polio, si ya no hay sarampión, si ya no hay tal, entonces es natural y entendible que surjan nuevas prioridades, como es el caso hoy en día de la epidemia de diabetes. El doctor Jesús Kumate, al acabar su función como secretario y al pasar a ser presidente de la Fundación IMSS, puso toda su atención en el problema de diabetes, que es el problema más grande que tiene este país de salud, con mucho. Pues bien, volviendo a la pregunta, ¿cómo mantener las políticas de Estado? El programa de vacunación continúa, las semanas nacionales de salud continúan, el registro nominal que se llama PROVAC, donde cada niño tiene un registro de cada vacuna, continúa, y por fortuna no han habido brotes de polio, de sarampión, porque podría reimportarse. Por fortuna no ha sido el caso. ¿Se tienen las mismas coberturas de vacunación que se tenían con el doctor Kumate? No lo sé. Debo decir que antes teníamos 6 vacunas, ahora ya el número de vacunas que se aplica es mucho mayor, son mucho más costosas, y sé que hay problemas presupuestales importantes en el país que han afectado a la Secretaría de Salud. Entonces, coincido en que no se puede bajar la guardia y que algo tan importante como la intervención más costo efectiva que tenemos en salud pública, que es la vacunación, debe mantenerse a niveles superiores del 90%. Ahí sí no debe haber marcha atrás. Gracias. Una última pregunta, don Leobardo Ruiz, por favor. Pues más que pregunta, yo quisiera realmente agradecer que el inicio de estos encuentros sea con el doctor Kumate, porque los que tuvimos el privilegio de conocerlo primero como profesor y después como funcionario público, pues realmente reconocemos en él una personalidad muy especial, porque si bien era muy exigente, como lo dijo Jaime, también era muy humano, ¿no? Y en ese sentido, yo le quisiera decir al doctor Mota que el Consejo de Salubridad General emitió en diciembre de 2014 el acuerdo por el cual se establece la obligatoriedad de los cuidados paliativos en todo el país.
y se acaba de concluir precisamente el protocolo de cuidados paliativos para niños. Pero entendamos que cuidados paliativos no solamente son medidas médicas, psicológicas y sociales, ¿no?, sino también espirituales. Y en eso coincidiríamos mucho con el sentimiento y la manera de ser del doctor Kumate. Porque cuando hablamos de espiritualidad no necesariamente hablamos de religiosidad, que entre paréntesis él fue siempre un hombre muy religioso, además, pero que supo desprenderse de ese concepto para poder servir al país de manera laica, absolutamente laica. Y yo creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque no puso ninguna objeción para el programa de planificación familiar, ni hubo nada de estos criterios absurdos que hoy escuchamos, ¿no? Pero yo sí creo que esto es muy importante y realmente hablar de la espiritualidad, y en el caso de los cuidados paliativos en especial, haberlo ya establecido dentro de ese protocolo, no solamente la atención por niveles, sino también la formación de personal, especialmente en el primer nivel de atención, como decían, que es donde se hace el cuidado y especialmente de los niños, sino también fortalecer y preparar de manera adecuada a los cuidadores, que son los que se fatigan rápidamente, porque cuidar a un niño enfermo crónico es un peso enorme para la familia, un gasto enorme, y yo sí creo que en ese sentido tenemos que estar muy conscientes que paliar es humanizar el trato de los pacientes. Gracias. Muchas gracias, don Lobardo. Jaime, muchas gracias. Ha sido un privilegio platicar contigo de un mexicano de excepción como es el doctor Kumate. Sabemos del esfuerzo que hiciste para poder estar hoy con nosotros. Créeme que lo valoramos. Muchas gracias nuevamente. Al contrario, gracias. Y a nombre de la Facultad de Medicina, permíteme entregarte esta medalla que hicimos con el motivo del 80 aniversario del servicio social en nuestro país. Del otro lado tiene el boceto que hizo Diego Rivera justamente para el Palacio de la antigua Escuela de Medicina. Ojalá te guste, Jaime, muchas gracias. Muchas gracias.